compañeros, ingeniero, buenas tardes. En este caso vamos a realizar la comprobación del sensor MAP. En este tipo de vehículo, que es un Nissan Tida 1600, tenemos un sensor integrado. En este caso consta de dos sensores, que vendría a ser el MAP y el IAT. Vamos a hacer la comprobación del sensor MAP, del flujo de aire. Entonces, para lo primero, lo que hemos hecho en esta práctica es ubicar cuál es el cable de señal del mismo sensor, para luego hacer la medida en el osciloscopio y ver el oscilograma que nos da el mismo. En este caso, en el osciloscopio estamos trabajando con una escala en voltios de 1 voltio en la escala de voltaje, mientras que en la escala de tiempo, que nos permite lo que es el periodo, tenemos una escala de 50 milisegundos. Bueno, en este caso el vehículo se encuentra a ralentí y tenemos una lectura del osciloscopio de 1.2 más o menos voltios en lo que es la escala de voltaje. Ahora vamos a proceder a mantener en el vehículo una aceleración constante en un régimen constante de unas 3000 RPM para comprobar y verificar el comportamiento del mismo sensor. Como vemos, la escala se mantiene una escala constante, una onda constante en lo que es a una lectura de voltaje de 1.6 voltios a régimen constante. Mientras tanto, cuando procedemos a realizar una aceleración intermitente en el vehículo, vamos a descubrir que la curva tiende a variar, tanto en su periodo como en su escala de voltaje. Como podemos comprobar, incluso la curva sube hasta 2.5 hasta 3 voltios. Esto nos indica que el sensor está trabajando en óptimas condiciones y que bueno, tenemos entonces otra vez el sensor se coloca, el vehículo se posiciona en un régimen ralentí, y como vemos el sensor otra vez trabaja con una señal de 1.2 voltios. Eso sería todo acerca del sensor MAP de flujo de aire. Ahora vamos a realizar la comprobación del sensor IAT. En este caso ese sensor es de la temperatura del aire. Vamos a colocar ahora el osciloscopio en el cable de señal, en el cable de señal del mismo sensor, y vamos a verificar su comportamiento. Como ya habíamos dicho anteriormente, este sensor es un sensor tipo integrado que tiene dos sensores en el mismo socket. Tenemos el IAT y el MAP. En este caso estamos haciendo la comprobación del sensor IAT, de la temperatura del aire. En este caso damos una temperatura ambiente más o menos de unos 22 grados centígrados. Entonces vamos a realizar la comprobación, para lo cual seleccionamos en el osciloscopio el sensor IAT. Seleccionamos, ponemos correr la curva, que eso nos sale la curva, cortamos la curva de referencia para observar de mejor manera. Nos colocamos en un voltaje, en la escala de voltaje de 1 voltio, y acá le acomodamos a una escala de 50 segundos para ver cómo nos da la curva en primera instancia. Colocamos la curva en 1 segundo. Entonces tenemos una curva, una mejor vista. Tenemos una curva con la cual el periodo es de 50 milisegundos, se observa de mejor la curva, mejor forma. Ahora variemos en la escala de voltaje, a ver si podemos observar de mejor la curva, ¿no?
Bueno, en este caso, al parecer nos resulta que manejando una escala de voltaje de 2 voltios y una escala de tiempo, de periodo de 50 milisegundos, obtenemos una mejor curva. Ahora, lo que tenemos es que el sensor más o menos está trabajando a 3 voltios ahorita, nos da una señal de un voltaje de señal de 3 voltios. Esto quiere decir que aproximadamente a una temperatura de 22 grados centígrados nos va a trabajar con 3 voltios. Ahora, si nosotros aceleramos el vehículo, en la curva no va a haber variación, debido a que este sensor lo que hace es leer la temperatura del aire, el aire del ambiente. Entonces, como podemos observar, no tenemos mayor variación. Y si el vehículo lo ponemos en un régimen intermitente de revoluciones, vamos a observar que tampoco hay una variación en la curva, debido a que este sensor lo único que hace es leer la temperatura del aire, el aire de entrada al colector. Eso sería todo acerca del sensor integrado MAF IAT en el vehículo Nissan Tiida 1600. ¿Cómo estás haciendo el video? Y a continuación vamos a grabar, vamos a hacer las mediciones de los voltajes de lo que es el sensor el IAT y el MAF. Entonces aquí tenemos el tomate, cablecito tomate, que nos va a dar 0.2 milivoltios. Entonces nos da que es masa. Entonces es masa del IAT. Y a continuación tenemos el siguiente cable, que es el tomate, que nos da en milivoltios, pero cuando se lo prende el vehículo, cuando prendemos el vehículo y ya lo prende, vemos que sube a 3. Entonces esta es señal del IAT, es la temperatura del aire. A continuación vamos a medir de lo que es el sensor MAF. Ya, tenemos aquí con el vehículo en contacto, tenemos 3 milivoltios. ¿Prendido? Pero que prendido nos va a variar porque es de señal. Si movemos ya sube el voltaje, ya pasa a ser voltios. Entonces este nos dice que es de señal. Ya. A continuación vamos a hacer el verde claro, que ese es de masa. Ya tenemos en orden de milivoltios, 3 milivoltios. Entonces este sabemos que es masa. Y el siguiente va a ser de referencia o alimentación, que es el marrón. Dile que lo prenda o que le ponga en contacto. Tenemos de alimentación 13 voltios o 13.7. Entonces este es de alimentación. A ver, entonces podemos darnos cuenta que los 3 primeros cables, los cables de izquierda a derecha, son del sensor MAF. Entonces tendremos alimentación, masa y referencia o señal. Y de ahí tendremos los 2 siguientes, que serán del sensor IAT, que serían el tomate masa y el moradito sería de señal. Ya eso, gracias.